Bueno, pues ¿arrancamos o cómo estamos las cosas? ¿Estamos? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, pues digamos, la intención de esta primera parte es abordar un poco cómo se ha ido transformando la comunicación pública en el marco de la revolución neoliberal, en tres ideas claras para ver cómo hemos llegado hasta aquí, la problemática que hay en, digamos, las identidades y cómo se organizan las identidades en las interacciones sociales y cómo intervienen los medios de comunicación en las interacciones sociales generando identidades mediáticas, cómo se configura la dinámica política global de las esferas públicas y después, bueno, pues plantear, digamos, lo que sería más o menos una reflexión, una agenda de trabajo todavía pendiente, que se va costurando poco a poco, pero que yo me temo que, bueno, pues por un poco de los pozos teórico-ideológicos que nos ha quedado buena parte de la izquierda, esto pues ha sido una cosa como que todavía la problemática de la comunicación como que no tiene la centralidad que debería tener más en el siglo XXI en plena sociedad de la información, ¿no? Yo creo que tiene mucho que ver con un poco con un marxismo muy vulgar que trabajamos donde pues la perspectiva de todo lo cultural y lo comunicacional iba a lo superestructural y lo que realmente nos contaba era lo infraestructural y los procesos productivos y económicos, ¿no? Yo en ese sentido, pues, los nuevos marxismos y el pensamiento crítico general, al margen del marxismo, que viene haciendo, ya tiene acumulado un bagaje teórico e incluso diría que empírico, como para poder demostrar que evidentemente aquí no solo hay reproducción, sino que hay mucha producción de sentido. Y en ese sentido es clave en lo que el compañero Ramón Fernández Durán llamó la estrategia de conquista de las mentes y las almas, ¿no? Que tiene en última instancia el capitalismo y todo su, digamos, caudal de comunicación vinculado al consumo. Entonces, bueno, hay muchos, vamos a manejar pues unas, tendríamos que poner el reloj para no irnos un poco de tiempo. No, por ahí, porque vemos que también hay que hacer que nos podríamos detener mucho en cada una de las diapositivas, y entonces, bueno, pues ahí, no pasa aquí. Bueno, yo creo que una de las primeras preguntas es cómo hemos podido llegar hasta aquí en términos de una sociedad de la información, donde venimos arrastrando un montón de dispositivos comunicacionales y sin embargo tenemos cada vez más dificultad en orientarnos frente a un cambio social, en un contexto de crisis claramente está poniéndonos pues en un campo de incertidumbre y de interrogación sobre sostenibilidad económica, social y ambiental evidente, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay una primera cuestión que podríamos plantear desde una perspectiva del campo de la acción, del campo progresista, que yo creo que hay una frase de Manuel Vázquez Montalbán en un texto que planteaba la cosa, que yo creo que planteaba la cosa desde una perspectiva muy de sentido común, pero que normalmente no lo tenemos un poco claro, que digamos que el movimiento obrero y un poco las organizaciones que estaban planteando el pulso y la organización de la alternativa al capital, más o menos pudieron mantener este pulso político-ideológico en el campo comunicacional, mientras el esfuerzo en la elaboración de comunicación estaba al alcance del esfuerzo humano, del cuerpo humano, ¿no? Es decir, que
en la medida en que a lo largo de la modernidad el movimiento obrero pudo tirar de ciclostil, pudo organizar su capacidad de crear y poner en circulación mensajes, pues pudo mantener el pulso. ¿Cuándo se pierde ese pulso? Cuando se empiezan a construir los grandes sistemas de medios electrónicos, que ya dejan de estar regulados, ya dejan de estar, empiezan a estar regulados por el Estado y por lo tanto, digamos, la iniciativa autónoma del movimiento social en la comunicación se pierde. Y en ese sentido, pues bueno, es un momento clave de transición que se da pues, a lo largo del paso de la del periodo de entreguerras a la Segunda Guerra Mundial, en el que, bueno, pues no es baladí que el movimiento obrero en los digamos, ciclos pre-revolucionarios de la primera década del 30, pues llega incluso a manejar las primeras radios obreras alemanas, bolivianas, es decir, que hubo muchos sitios donde el propio movimiento obrero desarrolló sus propias radios y que evidentemente después, a partir de los conflictos internacionales, todo esto quedó centralizado por el Estado, que ya a partir de los años 50 empieza a desarrollar los sistemas radiotelevisivos generales que hoy más o menos podemos contemplar retrospectivamente en una complejidad que evidentemente ha crecido. A partir de ahí, evidentemente, nace la sociedad de consumo. El conglomerado, digamos, aunque estuviese en manos públicas, ya empieza a producirse este triángulo del poder corporativo que en esta fase inicial de los años 50-60 todavía, digamos, opera de una manera relativamente, digamos, discreta, opaca, pero que cada vez va a ir ganando más espacio político en sus respectivas articulaciones, y que un año clave de esto es la crisis petrolera de los años 70 y la configuración de, bueno, pues, la trilateral, un espacio como espacio de encuentro de los poderes gubernamentales y los grandes sectores transnacionalizados de la economía que empiezan a tener un diseño global para el mundo, que va a ser la globalización neoliberal, que se va a poner en marcha en los años 80, ¿vale? Es decir, tenemos por un lado un poder político en manos de partidos políticos que, como el profesor Mayer plantea, se han ido cartelizando, es decir, partidos que cada vez más tienen una representación cartelizada, organizada por monopolios, que a su vez están organizadas, cada vez están más estructuralmente financiados por el Estado, ¿no? Es decir, a través de financiación pública, e incluso en la medida en que se han ido liberalizando las campañas electorales, porque, ojo, antes la regulación era mucho más estricta, se ha ido abriendo mano a la financiación privada de las campañas electorales, se han ido no solo dependiendo del Estado, sino endeudando con los bancos privados, como para que pretendamos que los grandes partidos políticos puedan tener un planteamiento crítico con sus acreedores, ¿no? En el campo del poder económico cada vez crecientemente financiarizado, que concretamente a partir de la crisis del petróleo, de los famosos petrodólares que surgen con esa ruptura de los precios del petróleo y colocarlos, empiezan a romperse las barreras que en algún momento se habían mantenido para los movimientos transnacionales de capitales, y es el momento en última instancia en el que se va a empezar a perder la soberanía política del Estado-nación a la hora de regular los flujos financieros dentro de unas fronteras, ¿no? Y, digamos, no es casualidad que este triángulo esté preparado para desregular el poder mediático como fase final del cierre del poder corporativo,
Porque en última instancia todos los sistemas mediáticos, no solo los sistemas radiotelevisivos, sino todos los sistemas de telecomunicaciones, satelitales, antenas, todas esas infraestructuras, al menos, también en Estados Unidos, de manera muy considerable, pero en Europa totalmente son financiados por el Estado, son públicos, ¿vale? ¿Y qué es lo que pasa? Que a partir de los años 80, es decir, cuando llega el eje Reagan en Estados Unidos, Thatcher en Inglaterra, Kohl en Alemania, gobiernos liberales en Japón, Godzilla en el Vaticano, ¿no? Empieza el contraataque neoliberal que no es por casualidad que tenga en el campo de la comunicación su primer objetivo, que es la desregulación de todos los sistemas comunicacionales. Telefonía, sistemas de reducción del sistema público ampliando. Bueno, pues aquí tuvimos, ¿no? Bueno, vosotros no, la mayoría no lo recordáis, pero vamos, tuvimos dos cadenas hasta el año 89, ¿no? 80 y... Más o menos. 90 y... Sí, ¿no? Empieza a decir Telecinco, Antena 3, estas no existían, ¿vale? Y después hacen esas cinco en abierto y después, a partir del 2000, tenemos el salto al conglomerado. A las plataformas digitales, a las luchas que podríamos entrar en. Me parece muy importante recordar, desde el punto de vista de las luchas globales, el informe McBride. Si queréis echarle un ojo en Wikipedia, vale la pena. El informe McBride, Sid McBride era un premio Nobel de la Paz, un irlandés, que intentó poner en marcha, puso en marcha la comisión McBride que produjo el famoso informe Un solo mundo, múltiples voces, ¿vale? Es un texto libre que está en internet, podéis echar un ojo, y que se había configurado en el marco de la UNESCO, organismo de Naciones Unidas que se dedica a los temas culturales y educativos, y que había sido apoyado por todo lo que en ese momento eran los países no alineados. Los países no alineados eran básicamente los países descolonizados, de que habían vivido el proceso descolonizador de los años 60, algunos países díscolos del área soviética, entre ellos la Yugoslavia de Tito, y bueno, pues por ejemplo, uno de los países que más carne puso en el asador en esto fue el Chile de Salvador Allende. De hecho, Juan Somalia, un señor que después fue director de la... Te quiere enfocar bien. No, tranquilo, todo tuyo. Ya. Nuestro campo para los gustos parlantes. Ahora armamos más, de forma que tú puedas moverte a gusto. En el informe McBride os comentaba eso. Estaba apoyado por todos estos países y tenía, pues, por ejemplo, estuvo McLuhan, no sé si os suena, pero es un comunicólogo canadiense de gran prestigio, Gabriel García Márquez, pues distintos intelectuales del mundo árabe, que apoyaron este informe que lo que venía a plantear era lo mismo que este grupo estaba planteando a nivel global, la necesidad de un nuevo orden económico internacional, el famoso NOEI de los años 70, estaba planteando paralelamente el NOMIC, el nuevo orden mundial de la información y la comunicación, de que este era el informe clave, ¿vale? Bueno, básicamente plantean cosas, medidas sindicales al interior de los periódicos para que los periodistas y productores culturales puedan tener efectiva independencia. Planteaban cuestiones de la necesidad de desarrollar estrategias nacionales para mantener la diversidad cultural frente a la lógica homogenizadora de las grandes empresas multinacionales de la cultura, Hollywood, llamémosla, y incluso iban más allá y reclamaban un acceso y derecho de apropiación de las tecnologías, es decir, la adaptabilidad de las tecnologías, en el uso de las tecnologías para
iniciativas que las vinculasen a los procesos de desarrollo de estos países, ¿vale? Me parece importante decir que esto fue el final del ciclo, ¿vale? Fue el anterior ciclo de movilización de los años de posguerra, de los años 60-70, se llega a esta reflexión, ¿vale? Y después empiezan en América Latina los golpes de Estado y en la hegemonía neoliberal, que nos olvidamos de este tema y pasamos a el marco comunicacional de la globalización con esta llamada sociedad de la información, que en sí mismo es una utopía en sí mismo, ¿no? En la medida en que, bueno, yo recuerdo un poco pues, los momentos estos gloriosos de Bill Gates diciendo capitalismo sin fricciones, que vamos a vivir en un mundo en el que ya la tecnología va a hacer que ni siquiera tengamos que pelearnos por las lógicas de reproducción del dato. Evidentemente, pues estamos muy lejos, pero sí que hemos avanzado mucho en la ampliación de lo que podríamos llamar la videosfera. Videosfera como la cantidad de mensajes que tenemos en circulación y en los que estamos inmersos, ¿no? Entonces, bueno, ahí simplemente apuntar cómo está la ruta del poder corporativo. Implica una concentración en el campo organizacional, en el nuevo conglomerado multimedia, en el campo de la propiedad más que obvio, dentro de este conglomerado. Desde el punto de vista enunciativo, vemos cómo todo esto está puesto al servicio de la utopía de consumo sin límite y sin fin y libertad de consumo para todos, ¿no? Y en términos identitarios, vemos cómo el consumidor ha enterrado al ciudadano desde el punto de vista de tanto discursos como referentes. Bueno, si hiciésemos un análisis un poco del ciudadano, del trabajo, y toda la parte esta de con qué imágenes icónicas podemos identificar todo eso, veríamos que la cosa es verdaderamente grave. Pegamos un salto y vamos a ver cómo se organiza la cuestión de las identidades. Buenas. Es un esquema basado en unos de los artículos del compañero San Pedro, que viene de 29, perdón. Yo creo que es importante entender un poco cómo la importancia de la identidad pública que activa los medios de comunicación, en el sentido de cómo es el producto de hacer visible para gente muy amplia, y que lo que implica en ese sentido, en términos de reconocimiento y legitimación de esa identidad, en la lógica un poco de los juegos de las mayorías sociales, ¿no? En este sentido, un poco esta esfera privada, donde pues, está configurada la identidad personal, donde es el mundo un poco de los afectos, de la economía libidinal que hemos hablado, ¿no? Es decir, donde un poco lo que está en juego es nuestro reconocimiento afectivo, nuestra sexualidad, la dinámica más próxima de lo biológico como parte de nuestra conectividad en el plano más íntimo. En última instancia, se negocia con el espacio de las esferas sociales y las identidades colectivas. Esferas sociales donde, bueno, que básicamente se definen en espacios organizacionales o en redes. Es decir, las esferas sociales donde esas identidades me reconozco o no como trabajador de una organización, las maneras en las que me podría sentir trabajador o empleado o familia de la organización, como nos potenciaron un poco toda la mirada toyotista de la empresa japonesa, ¿no? Y que hoy, por ejemplo, para la prueba de la de 22, pues nos quedamos en la propia universidad con los compañeros profesores, decimos, ¿cómo es posible que te vayan a rebajar el sueldo, vayan a rebajar y tú todavía no tengas la conciencia básica de trabajador que ha tenido una agresión en tus derechos, ¿no? Evidentemente, pues todo esto tiene que ver con la mediación que hace la esfera pública
que es la que básicamente hoy, no solo, pero fundamentalmente, tal como está la articulación mediática, la fundamentan básicamente los medios de comunicación masivos, ¿no? Y entonces un poco en este espacio es donde, digamos, se genera un poco toda la dinámica de proyecciones, interacciones y puentes entre estas identidades, y que no es baladí, no es tontería. Es decir, aquí nos estamos poniendo si nuestra identidad es o no reconocida, nos estamos jugando en que el Estado te ayude o no a mantener esa identidad, ¿no? En el caso, por ejemplo, de las identidades homosexuales, ¿no? Es bastante meridiano como, ¿no? Por ejemplo, gente que en una situación en la que no podía, por su subjetivación, no podía salir del armario, ¿no? A partir de la presión de determinados movimientos sociales que generan una ley y que de golpe ve como en la esfera pública la gente se empieza a casar, los matrimonios gays empiezan a aparecer en la tele, le puede, porque digamos tenía una presión muy fuerte en la esfera social en la que él estaba inserto. Sin embargo, si esto empieza a darle color, él puede vencer la resistencia que había en esta esfera social y pegar el salto y asumir también una identidad personal que salga a el ámbito público, ¿no? Pero evidentemente esto juega dentro de una lógica, los medios juegan en este juego de identidades, generan una jerarquía a partir de como lo que domina todo el juego de las entidades, ¿vale? Es decir, la alteridad como principio básico de un, es decir, un nosotros y un ellos, ¿no? Que de manera más o menos explícita, de manera más o menos agresiva hacia el otro, pero siempre está de una manera u otra explicitado. Y en ese sentido, pues bueno, la jerarquía que establecen los medios de comunicación a través del trabajo específico que puedan hacer los periodistas marcados por sus rutinas laborales en una redacción, pero también vigilados por una serie de, digamos, controladores ideológicos que vinculan la ideología de la propiedad de los medios con la voluntad de intervenir en estas como identidades, vemos cómo esta jerarquía de visibilidades nos va haciendo pasar a unas identidades como normalizadas, oficiales, hegemónicas en el sentido de que son las mayoritarias, frente a otras que aparecen más o menos marginadas porque son conflictuantes, informalizadas, sobre todo. Este es el gran problema de la miseria de los movimientos sociales, es decir, por un lado, y no solo, digamos, que tiene que ver un poco con las propias, aunque hemos mejorado muchísimo en los últimos años la intencionalidad comunicativa de los movimientos sociales, todavía queda mucho por hacer para estabilizar y facilitarle a las rutinas laborales del periodista unas fuentes con mínima credibilidad, una cara reconocible. Ese es uno de los problemas que tenemos en los movimientos sociales, que en la medida en que no queremos que haya líderes, pues el tener una cara reconocible con el capital simbólico acumulado, que es una de las cosas que los medios más utilizan para legitimar y anclar las entidades que manejan, ¿no? Y evidentemente, bueno, pues lo hegemónico es lo autorizado, lo oficial, y lo contrahegemónico es lo que de alguna manera va quedando desautorizado en la medida en que tengan un papel, digamos, ideológico muy concreto, se lo considera opositor crítico excesivamente radical, o desde el punto de vista cultural, pues bueno, esto es una cosa un poco marginal, aunque normalmente el sistema cada vez más tira más de estas marginalidades culturales para generar ámbitos de comercialización, sobre todo en las culturas juveniles.